Hola chicos, esta noche nosotros vamos a retroceder en el tiempo. Y no estamos visitando un castillo de cuentos de hadas o presenciando un duelo de caballeros a la luz de las antorchas. La vida real en la Edad Media no era ni romántica ni, francamente, muy divertida. A menudo significaba tener los pies fríos, los dientes infectados y el estómago lleno de un estofado dudoso. Para la mayoría de la gente, la vida era un trabajo constante y agotador, con poco más que dolor y demasiadas preguntas sobre el pecado. No poseían nada, la mayoría no sabía leer y, si te rompías un hueso, probablemente cojearías para siempre. Si perdías a un hijo, lo enterrabas y volvías al trabajo. No había tiempo para el duelo, no había espacio para la pena. Y si tu vecino afirmaba haber visto un demonio en las vigas, nadie se reía, porque, bueno, a veces los demonios aparecían. En un mundo así, no es sorprendente que la gente buscara algo diferente. Se aferraban a cualquier cosa: hierbas y brebajes, polvos y vapores, raíces desenterradas de cementerios o flores recogidas bajo la luna. A veces era medicina, a veces era ritual, y casi siempre era sin la más remota idea de lo que estaban haciendo. Solo un intento desesperado de sentir algo distinto, de encontrar un poco de alivio, un poco de distancia, un poco de magia, aunque solo fuera por una hora. Hoy te voy a dar un pequeño vistazo a ese mundo. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Déjame saber desde dónde me escuchas y qué hora es ahí. Me encanta ver quién se une a esta espiral histórica desde alrededor del mundo. Ahora, atenúe las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Te acuestas, te envuelves en tu manta favorita. Si cierras los ojos, podrías casi sentir el suelo de tierra fría bajo tus pies, el olor a paja húmeda y el aire de la noche que no ha visto agua jabonosa en semanas. Te duele la espalda por el trabajo de hoy en el campo. Tus manos están agrietadas y tu boca, bueno, tu boca tiene el sabor persistente de la cebada rancia. Pero esa es la vida, ¿verdad? Un dolor constante y una inquietud constante. Y tú, como casi todos los demás en este tiempo, no tienes la menor idea de qué hacer al respecto. La medicina como la conocemos no existe. Los médicos son para los nobles, y sus curas a menudo implican sanguijuelas o sangrado, lo que francamente parece una forma elegante de empeorar las cosas. Tienes un dolor de muelas y tu única opción es esperar que se caiga o ir al barbero y esperar que tenga la fuerza para arrancártela, sin nada para el dolor, por supuesto, a menos que haya un barril de cerveza a mano. La vida cotidiana es un recordatorio implacable de tu propia fragilidad. Los inviernos son largos, la comida es escasa y el hambre nunca es solo un inconveniente, es un cómplice silencioso de la muerte. Y los historiadores todavía debaten si la gente se adaptó a este dolor o si su constante presencia fue el motor que impulsó todos los demás comportamientos de la época. Por ejemplo, ¿te imaginas que, si tuvieras un resfriado, no sería solo una tos molesta, sería una oportunidad de que la fiebre te llevara? No te sentirías mal, sentirías que tu vida está en juego. Y en esta época lo está. Por eso, cuando alguien tiene una visión, no es una alucinación, es un mensaje. Porque en un mundo donde la muerte es una realidad tan cercana y constante, no hay lugar para el sarcasmo o el escepticismo. Un vecino ve a un ángel en el granero y tú asientes porque tal vez sea verdad. Un hombre jura que habló con el diablo en el bosque y tú asientes de nuevo y tal vez te alejes un poco de él, solo por si acaso. Nunca sabes. La línea entre lo real y lo imaginario es tan fina como la tela de lino que cubre tu ventana. No existe la palabra adicción. Simplemente te das cuenta de que, después de un trago, o de un humo, o de una raíz, el aire se siente un poco más ligero, tus pensamientos son menos agudos, y el dolor, donde sea que resida en tu cuerpo, se calla. Y así es como empiezas tu búsqueda de algo diferente. En un mundo donde todo te duele,
Cada día es una búsqueda de un breve momento de paz. No eres un caballero con una armadura reluciente, y de hecho, las armaduras son increíblemente incómodas. Tú eres parte de la mayoría, la inmensa mayoría. ¿Te imaginas una vida sin calefacción central, sin aire acondicionado y sin una ducha caliente al final del día? Tu cama es un saco de paja sobre el suelo, o, si eres afortunado, una colchoneta de lana que comparte con tu familia, y tal vez con algunas pulgas y piojos que, francamente, te consideran un buffet ambulante. Te despiertas con el frío de la mañana, y no es el tipo de frío que te hace buscar otra manta. Es el tipo de frío que te adormece los huesos y te hace sentir cada una de las pequeñas molestias que se han acumulado a lo largo de los años. Quizás tienes una muela picada que te punza todo el día. Quizás cojeas porque, en el verano pasado, el carro te pasó por encima del pie y el hueso se curó de forma extraña. Los médicos no existen, solo curanderos que a menudo te recetan más dolor. Los historiadores todavía debaten si la gente simplemente aceptaba la enfermedad y el dolor crónicos como parte de la vida, o si vivían en un estado de constante sufrimiento resignado. En tu mundo, no hay analgésicos, no hay ibuprofeno, solo el estoicismo y la esperanza de que, si no hablas del dolor, quizás desaparezca. Y por supuesto, nunca lo hace. La vida te golpea sin descanso. Si te encuentras con alguien que no tiene al menos una herida visible o una cicatriz, probablemente sea un niño pequeño, pero incluso ellos tienen los ojos opacos de la desnutrición y los pies hinchados por el frío. Y los niños, bueno, la mitad de ellos no llega a la edad adulta, así que no te apegas demasiado. Lo entierras en el cementerio de la aldea y te preparas para el siguiente invierno. La higiene es un concepto abstracto. No existen baños como los conoces, ni agua corriente. Los ríos están llenos de deyecciones de ganado, leprosos, y de vez en cuando, el cuerpo de un pobre hombre que se ha ahogado o ha sido asesinado. Se considera una suerte que no te enfermes cada vez que tomas un vaso de agua, porque sabes que la suerte se acaba. Los dientes se te pudren en la boca. Tu aliento probablemente podría derretir el plomo. Y la forma en que olemos, bueno, para nosotros, la higiene es una mezcla de sudor, paja y una ligera capa de suciedad persistente. Pero te has acostumbrado tanto que ya no lo notas. De la misma manera que el aire de tu ciudad no es más que una sopa de humo de chimenea, excrementos de animales y una neblina de lo que sea que se quema en la hoguera de tu vecino. Los sonidos también son una cacofonía constante. El repiqueteo de las campanas de la iglesia, el balido de las ovejas, el ladrido de los perros, el grito de un vendedor de verduras y el lamento incesante de un bebé. El silencio es un lujo, y el sueño, un escape que a menudo es invadido por pesadillas vívidas y aterradoras. Sueñas con demonios, con inundaciones, con la muerte y con los rostros de aquellos que has perdido. Crees que son presagios, mensajes de un mundo espiritual que siempre está a punto de desbordarse en el tuyo, y con el estómago constantemente vacío o lleno de una sopa rancia, la línea entre la realidad y la alucinación es tan borrosa que a menudo no puedes saber dónde termina una y dónde empieza la otra. Por eso, cuando el curandero del pueblo te ofrece una raíz que te hará dormir y te dará sueños proféticos, no le preguntas cómo funciona, solo le preguntas cuánto cuesta. Y el costo, a menudo, es el último de tus bienes, un trozo de pan o un par de huevos. Es un trato justo, porque ¿qué es la supervivencia sin un pequeño escape? Ya estás buscando ese escape. Caminas por el Otzoantiu, pueblo, pasando por las chozas de barro y madera, que se inclinan unas sobre otras como si estuvieran conspirando. Tu vecino te saluda con un gruñido, pero no te importa. No tienes el tiempo o la energía para la charla. Lo que buscas no está en la plaza del pueblo, ni en la iglesia, sino en la periferia, donde crecen las malas hierbas y donde los curanderos recogen sus ingredientes. La Edad Media no tiene un supermercado, pero tiene un herborista. Es una mujer, la mayoría de las veces, que conoce los secretos de las plantas, las que crecen en el cementerio, las que florecen bajo la luna y las que huelen a tierra y misterio. Ella no tiene un título, no ha estudiado a Galeno,
pero ha practicado por más años que tu padre tiene de edad. Lo que ella te ofrece no viene en una botella de vidrio, sino en un puñado de hojas, un pequeño atado de raíces o un pequeño frasco de ungüento que huele a moho y a un tipo de jabón salvaje. No preguntas qué es, solo preguntas para qué sirve. Y la respuesta es siempre la misma: para el dolor, para el miedo, para un poco de paz. Y tú, sin dudarlo, tomas el paquete. La idea de lo que es un pecado y lo que no lo es un debate constante en este mundo, pero no un debate en el que tú participas. Tú simplemente sabes que el sacerdote desaprueba la embriaguez, pero no demasiado. Desaprueba el uso de hierbas raras, pero no si te curan. Y los historiadores todavía debaten si la Iglesia sabía que estas sustancias causaban alucinaciones y si las toleraba mientras no fueran abiertamente heréticas. Tú no llamas a lo que buscas adicción, porque no existe esa palabra. Tú solo sabes que cuando lo usas, el aire se siente un poco más ligero, tus pensamientos son menos agudos y el dolor en tu cuerpo, donde sea que resida, se calla por un tiempo. Un breve descanso de una vida sin pausas. Y es un descanso que vale todo el oro del mundo. O, en tu caso, un puñado de centeno. No se trata de un hedonismo desenfrenado. Es supervivencia, con un ligero toque alucinógeno. No estás buscando una fiesta. Estás buscando una tregua, una pausa en la constante cacofonía de sufrimiento. Para algunos, esa tregua llegaba a través de la oración. Para ti, llega a través de algo que masticas, fumas o frotas en tu piel. Y es una elección lógica, una que haces sin culpa, sin vergüenza, solo con la esperanza de que funcione. En tu mundo, no hay una línea clara entre la medicina y el ritual. Si la raíz te ayuda a dormir, ¿quién puede decir que no fue una gracia de Dios? Y si la pomada te hace ver un ángel, ¿ese es un pecado? Probablemente no, si el ángel te dio un mensaje útil. Así que aquí estás, en la encrucijada entre el sufrimiento y el alivio. Ya has probado algunas cosas y sabes que no siempre funcionan. A veces te dan más dolor de estómago, a veces te hacen vomitar y a veces simplemente no hacen nada. Pero hoy es un día diferente. Hoy tu vecino te ha invitado a un lugar donde el alivio no es un secreto, no es una poción misteriosa, sino una costumbre, un hábito, casi una obligación. Él te ha invitado a la taberna de la aldea, y allí, en el fondo de una jarra de barro, te esperan las primeras lecciones de la Edad Media sobre cómo se drogaban las personas. No es glamour, no es lujo, es el sabor persistente de la cebada, un poco agrio y un poco dulce, que se aferra a la lengua como una promesa de que, al menos por una noche, el mundo será tolerable, y al final de la jarra te darás cuenta de que la cerveza no es solo para el alma, sino que es una herramienta de supervivencia, una que todos, desde los niños hasta los monjes, han aprendido a usar. Te sientas en la taberna, en un banco de madera tosca. El aire es denso con humo de leña y el olor a granos fermentados. Miras el fondo de la jarra y entiendes la primera y más importante lección de este mundo. La cerveza no es solo aceptable, es casi obligatoria, no en el sentido de una fiesta ruidosa, sino en el sentido silencioso y rutinario que ocurre cuando la cerveza es lo único que no intenta matarte. El agua, en cambio, es una apuesta. Los pozos se estancan, los ríos están llenos de ganado, leprosos y, de vez en cuando, un remordimiento flotante. La cerveza, por otro lado, se hierve, se fermenta y tiene un poco de alcohol. En otras palabras, es más o menos segura. Lo que pasa por cerveza es a menudo espeso, sin gas, tibio y ligeramente sospechoso. Sabe como el interior de un saco de granos, y a veces viene con un poco de grano todavía flotando en él. Si tienes suerte, ha sido colado. Si no, lo masticas. Pero llena el estómago, no te pudre por dentro, y a diferencia del vino, no necesitas un patrón o un viñedo para hacerlo. Solo necesitas cebada, agua, paciencia y una tolerancia para la decepción. Todo el mundo la bebe. Niños, ancianos, todo el mundo. Hay un hecho histórico que los historiadores confirman sin dudar. La bebida en el mundo medieval
era casi universal. Se ha documentado que, en algunos monasterios, la ración diaria de 1900 de cerveza era de 1 galón por persona. Los niños, por ejemplo, beben small ale, aguada, débil, más un caldo que una bebida. No es un capricho, es supervivencia. Los bebés la toman con la papilla. Los niños pequeños la beben al mediodía. Nadie lo cuestiona. La leche se estropea. El agua es traicionera. Pero la cerveza es consistente como el lodo y la muerte. Para los adultos que trabajan, la cerveza es más fuerte. No lo suficiente como para derribarte, pero sí para hacer que el día sea un poco menos insoportable. Los campesinos beben antes de ir a trabajar en el campo. Los cortadores de piedra beben antes de levantar algo más pesado que un cincel. Los pescadores beben antes de recordar que en realidad no les gusta el pescado. La bebida no mejora el trabajo, pero hace que las quejas sobre él sean más rítmicas. El trabajo es un dolor, y la cerveza, bueno, la cerveza lo hace un poco más poético. Los historiadores todavía debaten si la calidad de la cerveza medieval contribuyó a su consumo masivo o si su baja calidad simplemente la hizo más accesible para las masas. Una curiosidad de este período es que la mayoría de los cerveceros eran mujeres. Las alewives, cerveceras, tenían una función social crucial en la comunidad. Ellas preparaban la bebida y a menudo eran las responsables de que los hombres no se murieran de sed. El oficio no era glamuroso, pero era un oficio. En los monasterios, el proceso es elevado. Los monjes benedictinos, en particular, se toman en serio la elaboración de cerveza porque Dios, como todos los demás, aprecia una pinta decente. Las recetas se perfeccionan, se documentan, se debaten. El resultado es una cerveza más suave, más oscura y más fuerte. No por vicio, por supuesto, sino por santidad. Durante la Cuaresma, los alimentos sólidos están prohibidos. Los líquidos, sin embargo, no. Y en algún momento del camino, un monje se dio cuenta de que si hacías tu cerveza lo suficientemente espesa, calificaba como una comida espiritual. En algunos claustros, los monjes consumían hasta 3 galones de pan líquido al día, no como castigo, sino como ayuno. La laguna jurídica es teológica. El resultado es impresionante. Los monjes se tambalean un poco durante las vísperas. El canto se ralentiza. Un novicio intenta encender una vela que ya está encendida. Nadie habla de ello directamente. Simplemente dan gracias y rellenan el tanque en silencio. Los historiadores todavía debaten si la Iglesia toleraba este tipo de embriaguez para mantener la paz social o si realmente creían que los monjes se estaban acercando a Dios. La bebida no es un placer, sino una constante. Tú, por tu parte, bebiste small ale desde que tenías la edad suficiente para sostener una cuchara. La leche se agria en un día caluroso. El agua puede traerte una enfermedad que te matará en una semana. Pero la cerveza, incluso la versión aguada, es un consuelo que te llena el estómago. Tu madre te la da con tu papilla de la mañana, un poco para hidratarte, un poco para tranquilizarte. El sabor es amargo y plano, pero es una familiaridad que te hace sentir seguro. Es consistente, como la muerte y el barro. Nadie lo cuestiona. No es indulgente, es supervivencia. Los niños pequeños la beben en la mitad del día. Los infantes la toman con sus gachas. No se trata de un acto de libertinaje, sino de un acto de pragmatismo. Los historiadores todavía debaten si la costumbre de dar alcohol a los niños en la Edad Media fue un factor que contribuyó a la alta mortalidad infantil, o si fue simplemente la única opción viable. Una curiosidad peculiar es que no había una distinción clara entre lo que era seguro para un adulto y lo que era seguro para un niño. Todo era una cuestión de dilución. A medida que creces, la cerveza se vuelve más fuerte. Ya no es el small ale de tu infancia, sino una bebida con cuerpo, más parecida a la que conoces. Y ahora no la bebes con gachas, sino para soportar el trabajo diario. ¿Te imaginas los días en que, a pesar de la lluvia y el frío, tuviste que trabajar en los campos? Te levantaste antes del amanecer, bebiste una jarra de cerveza y luego te fuiste al campo.
La cerveza no te hacía trabajar más rápido, pero hacía que el dolor en tus músculos se sintiera un poco más distante. Hacía que la queja de tu vecino sobre el suelo duro fuera un poco más rítmica. Te imaginas a los canteros bebiendo antes de levantar rocas, a los pescadores bebiendo antes de lanzarse a un mar frío. La bebida no mejoraba el trabajo, simplemente hacía que las quejas sobre él tuvieran un ritmo más cadencioso. Y, si eras un carpintero, tal vez te servía para olvidar que habías perdido un dedo el mes pasado. La gente a tu alrededor también la bebe. El carpintero, el herrero, el panadero, todos. Es el lubricante de la vida, lo que suaviza los bordes. Pero la bebida no es solo para el trabajo, también es para la socialización. Los historiadores todavía debaten si la taberna, más que la iglesia, era el verdadero centro social de la aldea. Después de un largo y agotador día de miseria repetitiva, la gente se reunía para beber una cerveza ligeramente menos horrible y escuchar versiones ligeramente peores de historias familiares. A veces se toca música, a veces contra su voluntad. La risa es rara, pero genuina. Las peleas son aún más raras, porque todos están demasiado cansados para dar un puñetazo con un propósito. La cerveza también es un anestésico útil, primitivo, contundente y sin medida. Las parteras se la ofrecen a las mujeres que están de parto. Los herreros se la dan a los aprendices antes de cauterizar las heridas. Los barberos la vierten en pacientes con huesos rotos y dientes agrietados. No hay una dosis estándar. El paciente bebe hasta que deja de importarle. Y en este mundo, la sobriedad no es una posición moralmente superior. Es un riesgo para la salud. Estar completamente sobrio significa estar completamente presente en un cuerpo que duele, en un clima que muerde, bajo leyes que no te favorecen, mientras te enfrentas a un futuro con más arado que recompensa. El alcohol amortigua ese conocimiento. No resuelve nada, pero frena el miedo. Y eso vale algo. Ya has dejado la infancia de la Small Ale muy atrás. El sol de la mañana apenas se asoma por el horizonte, pintando el cielo de un gris pálido y prometiendo otro día de trabajo agotador. Te levantas del saco de paja, tus músculos protestan con cada movimiento. El recuerdo del dolor del día anterior, como el de una melodía persistente, sigue ahí. Pero en la mesa, junto a un trozo de pan duro, te espera tu jarra de cerveza. No es la bebida aguada de tu niñez, sino algo más espeso, más oscuro. Te la bebes de un trago, sintiendo cómo el líquido tibio baja por tu garganta y calienta tu estómago. No es un desayuno gourmet, pero es lo que tienes. Es combustible. Sales de tu choza y te diriges al campo. El aire de la mañana es frío y húmedo, y el barro se te pega a las botas. A tu alrededor, otros campesinos hacen lo mismo. Es casi un ritual silencioso. La cerveza de la mañana, el camino hacia el campo, el largo día de trabajo que se extiende ante ti como un castigo interminable. La cerveza no te da superpoderes, no te hace más fuerte ni más rápido, pero sí embota los bordes afilados del día. El dolor de espalda se vuelve un murmullo sordo en lugar de un grito agudo. La monotonía de arar el mismo surco una y otra vez se vuelve casi meditativa. Haces bromas con tus compañeros, chistes crudos sobre el señor del feudo o sobre el cura, y la risa, aunque sea forzada, suena un poco más genuina después de un par de tragos. Es un hecho histórico documentado que a los trabajadores agrícolas se les proporcionaba cerveza como parte de su salario diario, conocido como al-steak. Era una forma de mantenerlos hidratados y, probablemente, menos propensos a quejarse. Los artesanos en el pueblo no son diferentes. El herrero, con el sudor corriéndole por la cara mientras golpea el metal al rojo vivo, tiene una jarra de cerveza siempre a mano. El calor del fuego y el esfuerzo físico constante serían insoportables sin ella. El carpintero, que pasa horas tallando madera con una precisión que desafía la lógica de su estado ligeramente ebrio, también bebe. Quizás por eso a veces las sillas salen un poco torcidas. Pero ¿quién va a quejarse? Al menos tienes una silla. Una curiosidad de la época es que ciertos gremios de artesanos tenían sus propias recetas secretas de cerveza, creyendo que mejoraba su habilidad y creatividad.
El gremio de los tejedores de Flandes, por ejemplo, era famoso por una cerveza oscura y especiada que, según decían, les ayudaba a ver patrones más complejos en sus telares. Los historiadores todavía debaten si esta ingesta constante de alcohol entre los trabajadores conducía a una menor productividad, o si, por el contrario, era la única forma de mantener la moral y la resistencia en una era de trabajo manual brutal. Para ti, no es un debate, es una necesidad. La cerveza no es un lujo, es una herramienta tan esencial como tu arado o el martillo del herrero. Te ayuda a sobrellevar el día, a socializar por la noche en la taberna y, a veces, a dormir sin que las pesadillas sobre la próxima plaga o la mala cosecha te despierten gritando. Y mientras miras el sol ponerse sobre los campos, te tomas la última jarra del día, no para celebrar el fin del trabajo, sino para prepararte para el comienzo de otro igual al día siguiente. No, hay escapatoria del ciclo, pero al menos hay cerveza para hacerlo tolerable. Dejas atrás los campos y las aldeas ruidosas y te adentras en un mundo de silencio y piedra, un monasterio. Desde fuera parece un lugar de piedad y contemplación, y lo es, pero también es una de las cervecerías más sofisticadas de la época. Aquí, la elaboración de cerveza no es un simple trabajo doméstico realizado por alewives. Es una ciencia, un arte y una forma de devoción. Entras en la cervecería del monasterio y el olor es abrumador, una mezcla dulce de malta hirviendo, lúpulo y el aroma casi floral de la levadura. Los monjes, con sus hábitos de lana áspera, se mueven con una eficiencia tranquila, supervisando enormes cubas de cobre y barriles de roble. No están simplemente haciendo cerveza, están perfeccionando recetas que se han transmitido durante generaciones. Han aprendido a controlar la temperatura, a seleccionar los mejores granos y a cultivar cepas de levadura que producen una cerveza más limpia, más fuerte y, francamente, mucho más deliciosa que cualquier cosa que hayas probado en la taberna del pueblo. No lo hacen por vicio, o eso dicen. Lo hacen por Dios, porque Dios, al parecer, aprecia una buena pinta tanto como el más sediento de los campesinos. La verdadera genialidad de la cerveza monástica reside en su doble función. Es tanto una bebida como una comida. Durante los largos periodos de ayuno, como la Cuaresma, los alimentos sólidos están estrictamente prohibidos, pero los líquidos no. En algún momento, un monje brillante y probablemente muy hambriento se dio cuenta de que si hacías la cerveza lo suficientemente espesa y nutritiva, podría sustituir una comida. Así nació el pan líquido. Es un hecho histórico que los monjes de la Orden Paulaner en Baviera crearon una cerveza particularmente fuerte, la Doppelbock, específicamente para sustentarse durante la Cuaresma. Era tan rica en calorías que la llamaban pan líquido bendito. ¿Te imaginas a estos monjes, después de un día de oración y trabajo en el scriptorium, sentándose a su comida líquida? Consumen galones de esta cerveza fuerte y oscura, no como un acto de rebelión, sino como un acto de piedad. Los historiadores todavía debaten si este ayuno líquido era una verdadera prueba de fe o una laguna teológica convenientemente explotada para permitir una intoxicación santificada. Una curiosidad es que algunas órdenes monásticas incluso bautizaban sus barriles de cerveza, en una ceremonia que los bendecía y los protegía de agriarse. Era como un seguro divino para su suministro de alcohol. El resultado de este ayuno devoto es predecible. Durante las vísperas, los cantos gregorianos pueden volverse un poco más lentos, un poco más arrastrados. Un monje podría tropezar ligeramente al arrodillarse o intentar encender una vela que ya está ardiendo. Nadie lo menciona. Se considera un efecto secundario de la piedad, un estado de éxtasis espiritual inducido por el hambre y la oración, y quizás por los 3 galones de cerveza con un 8% de alcohol. Para ti, que vienes del mundo exterior, es una revelación. Has visto a hombres borrachos en la taberna, ruidosos y torpes, pero aquí la embriaguez es silenciosa, contemplativa, casi santa.
Es una forma diferente de buscar ese alivio del que hablamos antes, una forma envuelta en incienso y latín, y te das cuenta de que, ya sea un campesino en el campo o un monje en su claustro, la necesidad de suavizar los bordes de la realidad es universal. La única diferencia es la justificación. Para ti es supervivencia, para ellos es salvación. Ahora, dejas los muros de piedra del monasterio y entras en un mundo completamente diferente. Un mundo de seda, terciopelo y un nivel de exceso que apenas puedes comprender. Estás en la corte de un noble. Aquí, la cerveza espesa y rústica que beben los campesinos y los monjes se considera vulgar, una bebida para la gente común. En la corte, la bebida preferida es el vino, no un vino local agrio, sino vinos importados de Francia o España, perfumados con especias y guardados en bodegas más profundas que algunos fosos de castillo. La bebida aquí no es una necesidad, es una actuación, es un símbolo de estatus, una demostración de riqueza y poder. Ves a los señores y damas con sus copas de plata o vidrio, un lujo increíble, bebiendo lentamente, saboreando el líquido como si fuera ambrosía. Pero no te dejes engañar por la elegancia inicial. A medida que avanza la noche, la fachada se desmorona. Los banquetes comienzan de manera ordenada, con música de laúd y conversaciones educadas. Rara vez terminan así. La bebida fluye libremente. Cerveza y aguamiel también están disponibles, especialmente para las ramas menos pulidas de la aristocracia. Pero el vino es el protagonista. Beber es un espectáculo completo con rituales de brindis, competencias de trago y, ocasionalmente, un duelo espontáneo por un insulto imaginario. No es raro ver a un señor menor desplomado sobre un plato de pichón asado, o a un caballero intentando ajustar contra un tapiz. Se recita poesía arrastrando las palabras, se hacen propuestas de matrimonio, se retractan y se vuelven a hacer. De vez en cuando, alguien termina casado con la persona equivocada por completo. Una curiosidad de la época es la existencia del maestro de ceremonias o mayordomo, cuyo trabajo no era solo organizar el banquete, sino también gestionar los niveles de embriaguez para evitar que las cosas se salieran completamente de control. Una tarea casi imposible. Los historiadores todavía debaten si la cultura de la bebida en la nobleza era una simple forma de entretenimiento o una válvula de escape necesaria para las presiones y la violencia inherentes a la vida de la corte. Es un hecho histórico bien documentado que los banquetes medievales podían durar días, con un consumo de alcohol que hoy consideraríamos alarmante. El rey Juan de Inglaterra, por ejemplo, era famoso por sus fiestas empapadas en vino, donde las decisiones políticas a menudo se tomaban en un estado de completa ebriedad. La iglesia frunce el ceño, pero no demasiado. Todos los involucrados pagan el diezmo. La embriaguez no se admira, pero tampoco se condena exactamente. Se tolera, se espera incluso, especialmente de los nobles, monjes y cualquier otra persona cuyas decisiones no puedan ser cuestionadas fácilmente. Un campesino desmayado en el barro es una advertencia. Un varón desmayado en un banco de terciopelo es una tradición. Aquí ves la cruda hipocresía del sistema. El mismo comportamiento que en ti sería visto como pereza o vicio, en ellos es una excentricidad encantadora. El caos del banquete es un marcado contraste con el silencio ebrio del monasterio o el zumbido constante de la taberna del pueblo. Son tres mundos diferentes, cada uno con su propia relación con el alcohol, pero todos unidos por la misma necesidad humana de alterar la conciencia. Aquí, el alcohol no embota el dolor del trabajo físico, sino quizás el aburrimiento, la intriga política y la constante amenaza de violencia que se esconde bajo la superficie de la vida cortesana. Es solo otra forma de anestesia, envuelta en un paquete mucho más caro. Después del caos teatral de la corte, regresas a la familiaridad de tu aldea. El sol se está poniendo y el aire se llena con el humo de las chimeneas y el sonido de las campanas de la iglesia, llamando a la oración vespertina. Pero para muchos, el verdadero santuario no es la iglesia, sino la taberna. En el centro,
De todo este mundo de trabajo y oración está la taberna, o alehouse. Cada aldea tiene una. Puede que no sea más que un cobertizo con un fuego y un barril, pero cumple su propósito. Entras y el calor y el ruido te envuelven. Es un lugar pequeño, lleno de gente, pero te sientes bienvenido. La taberna es un bálsamo social, un lugar donde las quejas se suavizan y los chismes fermentan. Aquí, después de largos días de agonía repetitiva, la gente se reúne para beber una cerveza un poco menos horrible que la que hacen en casa y escuchar versiones un poco peores de historias familiares. Te sientas en un banco y el dueño te sirve una jarra. El líquido es turbio y tibio, pero después de un día en el campo, sabe a gloria. A tu alrededor, las conversaciones fluyen. Un granjero se queja de la sequía, otro se ríe de una historia sobre una vaca terca. Las mujeres intercambian chismes sobre el nuevo aprendiz del herrero. Aquí, por un breve momento, las estrictas jerarquías de la vida medieval se difuminan. El siervo y el hombre libre comparten el mismo banco, unidos por la sed y el cansancio. La música, a veces, es interpretada por un viajero con un laúd desafinado, y se toca, como dijimos, a menudo contra su voluntad. La risa es rara, pero cuando surge, es genuina y profunda. Las peleas, a pesar de lo que podrías imaginar, son aún más raras. Todos están demasiado agotados para lanzar un puñetazo con propósito. Es un hecho histórico que las tabernas no solo eran lugares para beber, sino también centros comunitarios, donde se realizaban negocios, se resolvían disputas y se difundían noticias. Eran el Internet de la Edad Media, pero con más cerveza y menos discusiones sobre política. La cerveza aquí también sirve a un propósito más práctico. Es un anestésico, primitivo, contundente y sin medida. ¿Has visto a la partera darle una jarra a una mujer en trabajo de parto para calmar sus gritos? ¿Has visto al herrero darle un trago a su aprendiz antes de cauterizar una herida con un hierro al rojo vivo? Y tú mismo has bebido para olvidar un dolor de muelas persistente. No hay una dosis estándar. El paciente simplemente bebe hasta que deja de importarle. Los historiadores todavía debaten si la función principal de la taberna era social o medicinal, o si ambas eran inseparables en una sociedad sin atención médica formal. Una curiosidad es que algunas tabernas también funcionaban como tribunales informales. Si tenías una disputa con tu vecino, en lugar de ir al señor del feudo, podías resolverla con una ronda de cerveza, donde el perdedor pagaba la cuenta. En este mundo, como has visto, la sobriedad no es una virtud, es un riesgo para la salud. Estar completamente sobrio significa estar completamente presente en un cuerpo que duele, en un clima que muerde y bajo leyes que no te favorecen. El alcohol no resuelve nada, pero frena el miedo, y en la calidez de la taberna, rodeado de rostros familiares, ese miedo parece un poco más lejano. Es una comunidad forjada en la adversidad y unida por la cebada fermentada. Has pasado la noche en la taberna y la cerveza ha hecho su trabajo. El mundo se siente un poco más suave, un poco más tolerable, pero al día siguiente te enfrentas a una realidad diferente. No todos los estados alterados son bienvenidos o intencionados. A veces, el veneno no viene en una jarra, sino en tu comida más básica. Es un año de mala cosecha. La lluvia ha sido incesante y los campos de centeno, el grano de los pobres y los tercos, están empapados. El grano se almacena mal, en graneros húmedos y oscuros. La desesperación es alta. La gente hornea lo que tiene, y lo que tiene no siempre es seguro. El centeno, el pan de los pobres, almacena la humedad demasiado bien. Y donde hay humedad y oscuridad, algo más crece. Se llama cornezuelo o ergot. A simple vista, el centeno infectado solo parece un poco extraño, un poco más oscuro, un poco deforme. Tal vez huele ligeramente a humedad, pero eso no es alarmante cuando todo lo demás ya huele a moho y paja mojada. La gente lo muele, lo hornea y se lo come, porque la alternativa es el hambre. Y el hambre en el mundo medieval nunca es solo una molestia, es un cómplice de la muerte. Te sientas a comer tu pan diario.
No sabes que está contaminado. El sabor es un poco amargo, pero tienes tanta hambre que apenas lo notas. El hongo no se anuncia de inmediato. Espera, viaja del horno al estómago y al torrente sanguíneo en silencio. Pero una vez que comienza, no llega en mimonet-sensa. Silencio. Los primeros síntomas son sutiles. Un hormigueo en las yemas de los dedos, una mancha adormecida en el pie, una extraña sensación detrás de los ojos. Luego vienen los calambres, las contracciones, las extremidades que comienzan a moverse como si fueran tiradas por los hilos de un titiritero impaciente. Tus vecinos lo notan, el cura lo nota. Pronto comienzan los gritos. Estás entrando en el aterrador mundo del ergotismo, o como lo llamaban entonces, el fuego de San Antonio. Es un hecho histórico que los brotes de ergotismo devastaron comunidades enteras en Europa durante la Edad Media. Un brote notable en el año 944 supuestamente mató a 40.000 personas solo en la región de Aquitania. El veneno del pan te ha atrapado y ahora tu mundo se está desmoronando. Ya no es el suave zumbido de la cerveza lo que altera tu percepción, sino un asalto químico violento y aterrador. Los historiadores todavía debaten el alcance total del impacto del ergotismo en la sociedad medieval, y algunos sugieren que podría estar detrás de algunos de los fenómenos de histeria masiva y visiones religiosas reportados en la época. Una curiosidad inquietante es que los alcaloides del cornezuelo del centeno son químicamente similares al LSD, así que, sin saberlo, te has embarcado en un viaje psicodélico aterrador, sin guía, sin contexto y sin forma de detenerlo. Y mientras tu cuerpo se retuerce y tu mente se llena de visiones de ángeles y demonios, te das cuenta de que hay cosas peores que un dolor de muelas o un día de trabajo duro. Hay un tipo de locura que viene del alimento que se supone que debe sustentarte, un recordatorio brutal de que en este mundo, incluso el acto más simple de supervivencia es una apuesta. El pan que debería darte vida, ahora amenaza con quitártela, o al menos con quitarte la cordura. El pan que comiste sigue su camino silencioso, y los primeros síntomas ya han dado paso a algo mucho más dramático. Te encuentras en medio de la plaza del pueblo, pero tu cuerpo ya no te pertenece. La sensación de hormigueo en tus dedos se ha convertido en una agonía punzante. Tus músculos comienzan a contraerse, a retorcerse, primero tus dedos, luego tus brazos y piernas, como si fueran hilos de marioneta tirados por una mano invisible y cruel. Algunos se desmoronan, incapaces de controlar sus propios cuerpos. Otros empiezan a ver cosas, visiones de una claridad deslumbrante, aterradoras y completamente ajenas a cualquier cosa en su campo de visión. Ángeles descienden en 1917, llamas doradas, demonios arañan el techo de paja, parientes muertos aparecen para entregar mensajes crípticos, la mayoría de ellos inútiles. El pueblo entero empieza a parecer un exorcismo mal organizado. El término técnico es ergotismo, pero nadie lo llama así. Lo llaman según lo que ya temen. Algunos dicen que es posesión, otros que es castigo divino. El sacerdote lo llama una prueba, el curandero lo llama una maldición. La mujer de la calle de enfrente dice que es porque alguien dejó que un gato durmiera sobre los sacos de grano. Todos están de acuerdo en que alguien, en algún lugar, tiene la culpa. Los síntomas se dividen en dos categorías lúgubres. En una, los afligidos alucinan con toda la claridad de un vitral en un sueño febril. Gritan profecías, se desnudan en la plaza, bailan hasta que sus piernas colapsan y luego miran fijamente al sol e insisten en que ven los dientes de Dios. Esta forma, extrañamente, es la menos mortal. Una curiosidad es que en algunos casos, los brotes de ergotismo eran tan generalizados que las personas que sobrevivían a la fase convulsiva desarrollaban una especie de inmunidad o simplemente ya no reaccionaban tan mal al hongo. Los historiadores todavía debaten si el baile de la locura o la coreomanía de la Edad Media, donde las multitudes bailaban sin control hasta el agotamiento, fue causado por el cornezuelo. A los ojos de la gente, un grupo de personas bailando sin parar hasta morir no era una enfermedad,
sino un milagro o una maldición. El otro tipo de ergotismo es más silencioso, pero mucho más cruel. Comienza en los dedos de los pies. Los vasos sanguíneos se contraen, la piel se vuelve pálida, luego azul, luego negra. Los dedos se caen, las narices, las orejas, los pies se pudren, mientras aún están unidos al cuerpo. La víctima siente un frío inmenso incluso en pleno verano. El dolor es inmenso hasta que deja de serlo. Para entonces, ya es demasiado tarde. La gangrena no tiene marcha atrás. En aldeas de toda Europa, los brotes de envenenamiento por ergot se convierten en parte de la ansiedad estacional. Es un hecho histórico conocido que los brotes de esta enfermedad, conocida como Fuego de San Antonio, se registraron en miles de documentos, desde actas eclesiásticas hasta registros médicos. Nadie sabía realmente qué lo causaba, pero el patrón era familiar. Una cosecha húmeda, pan extraño y luego una repentina ola de aldeanos retorciéndose en los campos o predicando desde los tejados. Nadie se atreve a confiar en el grano, pero nadie lo tira. No pueden permitírselo. Un campesino que ve el pan como su salvación no lo va a desechar, aunque sepa que está infectado. La necesidad es más fuerte que el miedo. El caos se propaga. De un caso aislado, las convulsiones y las visiones se extienden por toda la aldea. Eres testigo de cómo tus vecinos se desploman, sus cuerpos sacudidos por violentas contracciones. La mujer que te vendía huevos el día anterior ahora está en el suelo, clamando que ve demonios, con alas de murciélago y ojos que chorrean sangre. El herrero, un hombre fuerte y silencioso, está parado en el medio de la calle, murmurando sobre un santo que le habla a través del humo de su forja. Y tú, que también has comido del mismo pan, te sientes como si estuvieras flotando, viendo la escena desde una extraña distancia. Las alucinaciones que experimentas son tan reales como cualquier cosa que hayas visto con tus propios ojos. De repente, el cielo se abre y un coro de ángeles desciende. Sus voces son tan hermosas que te hacen llorar, pero luego el cielo se oscurece y una criatura con cuernos y pezuñas se ríe de ti, prometiéndote una salvación que sabes que es falsa. El miedo se mezcla con el éxtasis. La respuesta de las autoridades es, como de costumbre, la oración, las reliquias y la reubicación. Los hospitales de peregrinación comienzan a aparecer, especialmente aquellos bajo el nombre de San Antonio. Se convierte en el santo patrón no oficial del breakdance involuntario y la combustión espiritual espontánea. Estos hospitales ofrecen comida, refugio y oración, y lo que es más importante, sacan a las personas que se retuercen de la vista del público. El fuego de San Antonio se convierte en el término educado. Suena mucho mejor que la pudrición de la carne alucinógena. La gente te dice que eres afortunado si solo tienes la parte de las visiones, pero la gente que tiene la forma gangrenosa, bueno, simplemente mueren. Es un hecho histórico que, en algunas regiones de Europa, se movían pueblos enteros cuando un brote de ergotismo golpeaba, a menudo con la esperanza de que un cambio de lugar pudiera romper la maldición. Los sacerdotes culpan a los pecados, los curanderos culpan a las brujas o a las maldiciones, y los historiadores todavía debaten si estos brotes de histeria y alucinaciones místicas influyeron en el arte, la literatura y la teología medieval, dando lugar a la proliferación de imágenes de demonios y santos que a los ojos de los afligidos eran tan reales como el cielo azul. Una curiosidad extraña es que las visiones no siempre eran aterradoras. Hubo casos en que la gente informaba de que hablaba con la Virgen María o de que recibía mensajes de sanadores fallecidos que les daban remedios para curar sus enfermedades. Pero la mayoría de las veces, las visiones eran de terror. Un hombre afirma haber hablado con San Miguel en un campo de cebada. Una mujer describe un ángel con demasiados ojos que le dijo que se hiciera alfarera. Un niño insiste en que vio a la Virgen María sosteniendo un pollo. Estas historias se difunden, se vuelven a contar en las fogatas y en voz baja en los días de ayuno. No se burlan de ellas, no se cuestionan,
Simplemente se añaden a la pila de cosas que nadie entiende, pero que nadie se atreve a ignorar. Te das cuenta de que lo que experimentas no es solo una enfermedad, sino un evento espiritual. Y para aquellos que sobreviven, los recuerdos son fragmentados. Algunos recuerdan solo el dolor, otros recuerdan las visiones como si fueran reales como cualquier día, y unos pocos no recuerdan nada en absoluto, excepto que, después de eso, nadie se sentaba a su lado en la iglesia. El brote, lentamente, disminuye. La gente deja de retorcerse. El pan hecho del grano contaminado se agota. Y la próxima cosecha, si es seca, no contendrá el hongo. Pero el miedo y la memoria de las visiones permanecen. Te preguntas por qué nadie culpa al pan. Después de todo, el patrón es claro. Malas cosechas, pan, extraño y luego la locura. Pero la gente se aferra a la idea de que la comida no puede traicionarlos. Después de todo, el pan es sagrado, el pan de cada día, bendecido por el hábito y la tradición. ¿Cómo podría traicionarlos? Los historiadores todavía debaten por qué la gente medieval no estableció la conexión entre el pan de centeno y la enfermedad. Algunos sugieren que la ciencia del período era demasiado rudimentaria para entender un hongo microscópico, mientras que otros argumentan que la creencia religiosa y la superstición eran tan poderosas que impedían cualquier explicación racional. Para ti, la respuesta es simple. No puedes darte el lujo de culpar al pan. Si lo hicieras, la base de tu supervivencia se derrumbaría. La gente tiene que comer. En tu mente no hay espacio para la duda. La mujer que viste bailando en la plaza no lo hizo porque el pan estaba en mal estado. Lo hizo porque un demonio la poseyó. El hombre que predicó desde el tejado no lo hizo por una reacción química, sino porque Dios le dio una revelación. Te aferras a esas explicaciones porque son más fáciles de aceptar que la idea de que lo que te mantiene vivo también puede volverte loco. Es un hecho histórico que se implementaron pocas o ninguna medida para prevenir el ergotismo, como la rotación de cultivos o el secado adecuado del grano. En cambio, las personas recurrieron a rituales. Algunas aldeas comenzaron a rezar sobre sus panes antes de hornear. Otras almacenaron su grano en diferentes graneros o rociaron ceniza sobre la harina. Estas medidas probablemente no ayudaron, pero se sentían como si te dieran control. Y el control, en este mundo, es el bien más raro de todos. La gente que sobrevivió a la enfermedad se convirtió en parte de la historia oral de la aldea. Te has convertido en alguien que ha visto cosas. La gente te asiente con la cabeza, pero no te invita a sus casas. Sonríen, pero retroceden. La gente no culpa al pan, pero te culpan a ti, o al menos a tu mente, por haber sucumbido a la locura. Tu experiencia, aunque compartida por muchos, ahora es tuya. Es una marca, pero no es el final. Aún hay otros que buscan estados alterados, no por accidente, sino con propósito. Dejas atrás los campos de centeno y los recuerdos de las convulsiones. Tu viaje te lleva a los rincones silenciosos del mundo medieval, lejos de las cortes y los claustros, donde florece la medicina popular a la sombra de los árboles. Y te das cuenta de que la búsqueda de una realidad alterada no termina con el miedo. A veces solo está empezando. Una curiosidad de este período es que el hongo del cornezuelo se utilizaba en algunos remedios populares para inducir partos, debido a sus propiedades de contracción muscular. La gente sabía que el hongo tenía un efecto poderoso en el cuerpo, pero no entendían su toxicidad. Has dejado el miedo a la enfermedad atrás por ahora y te adentras en el mundo de las curanderas, las mujeres sabias y las hacedoras de trucos. A diferencia de los médicos formales, no llevan túnicas, no tienen sellos, ni citan a Aristóteles. Llevan cestas, caminan por los setos, susurran a las plantas. Son parteras, mujeres astutas, excavadoras de raíces, a veces respetadas, a menudo temidas, y siempre útiles para alguien con dolor de muelas, un parto difícil o un embarazo no deseado. Sus herramientas no son delicadas. No tienen los instrumentos pulidos de los médicos formados en la universidad. Lo que tienen son frascos de hojas secas, atados de raíces amargas y ollas de ungüento que huelen a jabón mohoso y salvación. Entre sus favoritos, la mandrágora, el beleño
la belladona y la hierba mora. Todas forman parte de la misma familia botánica mortal. Todas son hermosas, todas son tóxicas y todas, en las manos adecuadas, son sorprendentemente eficaces. La mandrágora grita cuando la sacan de la tierra, o eso dicen las historias. El beleño huele a cebolla quemada y no mejora la tez. La belladona dilata las pupilas, induce visiones y, en la dosis incorrecta, mata sin mucha ceremonia. Los historiadores todavía debaten si la reputación de estas mujeres, como brujas, se debía a su conocimiento de las propiedades de las plantas o si era el resultado de una persecución religiosa que simplemente buscaba un chivo expiatorio. Una curiosidad de la medicina popular es el uso de la hierba de San Juan. Aunque no es alucinógena, se creía que podía ahuyentar a los demonios y curar la melancolía. Hoy en día se usa como un antidepresivo leve. En este mundo, no hay una línea clara entre la curación y la hechicería. Y tú, que vienes del mundo de la cerveza y del pan envenenado, sabes que a veces la única diferencia es si sobrevives. El curandero que te dio la raíz para el dolor de muelas, ¿era un médico o un hechicero? No lo sabías. Y no te importaba. Solo querías que el dolor se detuviera. Estas mujeres usan plantas venenosas con una audacia que te sorprende, pero también sabes que son las únicas que pueden ayudarte cuando el sacerdote y sus oraciones no funcionan. A veces, el ungüento que te dan se usa para aliviar el dolor o para calmar a un niño con fiebre, pero hay otro tipo de ungüento, uno que no se usa para curar el dolor, sino para inducir una experiencia. Este es el famoso ungüento de las brujas. No se usa para volar en el sentido de una escoba, al menos no físicamente, pero para las mujeres que lo usan, algo muy real sucede. El ungüento se aplica en secreto, a menudo en los muslos, las axilas u otros tejidos blandos, donde la piel es fina y receptiva. Y en cuestión de minutos, el mundo se transforma. La gente a tu alrededor, la vida que has vivido, todo se desvanece y tú te preparas para el viaje. Es un hecho histórico que los ungüentos hechos con estas plantas se mencionan en los manuales de inquisidores como el Malleus Maleficarum, como un método para que las mujeres volaran y visitaran al diablo. Por supuesto, las mujeres no volaban físicamente, pero la experiencia era tan real que no dudaban de lo que sentían. Y ahora tú estás a punto de unirte a ellas. Has aplicado el ungüento. Se siente frío y aceitoso, y huele a tierra y a algo que no puedes identificar. Sientes que tu piel lo absorbe lentamente. La espera no dura mucho. En cuestión de minutos, el mundo que conoces comienza a distorsionarse. El cuerpo se siente ingrávido. El sonido se distorsiona. El pensamiento se suelta. El tiempo se reorganiza como un cajón mal clasificado. Y entonces llegan las visiones. No son como los sueños que has tenido antes. No son fragmentos de pesadillas febriles. Son inmersivas, corporales, inolvidables. Son tan reales que no puedes dudar de lo que ves. Los historiadores todavía debaten si estas experiencias eran simplemente alucinaciones o si eran una forma de ritual chamánico accidental. Las mujeres que las experimentaban las reportaban con tal detalle y sinceridad emocional que es difícil no creerles. Una curiosidad de este periodo es que algunas de las visiones más comunes reportadas por estas mujeres eran las de transformación en animales, como lobos o cuervos. Algunos ven paisajes que no existen, bosques que brillan, prados llenos de dientes que susurran. Otros experimentan una transformación en animales, en humo, en nada en absoluto. Muchos describen asistir a extrañas reuniones, bailes, fiestas y vuelos. Estos sabbats rara vez son coherentes. Hay demonios, sí, pero también familiares que hablan como viejos amigos y santos que llegan sin invitación. Hay comida, pero a veces son huesos. Hay música, pero a menudo aúlla. Todo el asunto tiene la estructura de un sueño y la lógica de uno muy malo. Pero no todos tienen la misma visión. Aunque ciertos patrones emergen, la sensación de vuelo es común. La sensación de ser arrastrado, levantado o llevado a través de paredes y tejados. La conciencia de la distancia que se pasa sin movimiento.
Un hecho histórico es que las mujeres acusadas de brujería, cuando se les preguntaba por sus viajes, a menudo describían la sensación de flotar y la de estar con otras personas que también volaban. El ungüento funciona, no de forma suave, no de forma segura, pero funciona. Las recetas son imprecisas. La medición se realiza a ojo, a gusto o por instinto. Un lote puede inducir un sueño, otro puede inducir convulsiones. El riesgo es asumido. Nadie espera que estas mezclas sean suaves. No se beben, se sobreviven y sin embargo, se siguen usando. Se transmiten en voz baja entre mujeres, a veces con instrucciones, más a menudo con precaución y una breve oración. Las mujeres solitarias lo usan. Las viudas, las parteras, las figuras aisladas en la periferia del pueblo, cuya utilidad supera la incomodidad que causan. Algunas usan el ungüento para aliviarse del dolor, del duelo, de la memoria. Otras lo usan para obtener conocimiento. Unas pocas, quizás, lo usan para tener compañía. Las alucinaciones pueden ser aterradoras, pero al menos llegan, al menos hablan. Y, mientras te pierdes en tu propia visión, te das cuenta de que lo que estas mujeres experimentan es tan real para ellas como la cerveza y el pan envenenado que tú has conocido. La visión se desvanece lentamente, como la niebla al amanecer. Te encuentras de nuevo en tu cuerpo, en el suelo de tierra de una cabaña silenciosa. El recuerdo del vuelo, de los bailes y de las extrañas conversaciones sigue fresco en tu mente, tan vívido como el dolor en tus articulaciones. Pero este viaje no viene sin consecuencias. La iglesia, por supuesto, está profundamente disgustada. Cuando estas mujeres son acusadas de brujería, y finalmente muchas lo son, sus descripciones de vuelo, visiones y festines nocturnos se toman como prueba irrefutable de un pacto con el diablo. Nadie considera la farmacología. Consideran el pecado, la herejía, los contratos con el maligno. Las confesiones se extraen, a menudo con la ayuda de técnicas de persuasión que involucran fuego o metal afilado. Las mujeres dicen que volaron. Los inquisidores asienten. Las mujeres dicen que bailaron en el aire. Los inquisidores toman notas. Y luego, alguien enciende una antorcha. La ironía es tan espesa que podría untarse en una tostada. Las mujeres son castigadas por hablar honestamente sobre los efectos de su propia medicina, lo cual hacen porque se siente real. Sus cuerpos lo experimentaron. Sus mentes vagaron a través de ello. Regresaron al mundo despiertos sin estar seguras de cuánto era verdad, pero no menos convencidas de que algo había sucedido. No están mintiendo, están recordando. Las visiones no se inventan para el drama. No están destinadas a escandalizar. Son los registros internos de experiencias reales, procesados a través del lenguaje disponible. Santos, espíritus, pecado. Una mujer que ve una figura con cuernos durante un trance inducido por el ungüento no ha sido seducida por Satanás. Ha tenido una experiencia química extremadamente poderosa y está haciendo todo lo posible por explicarla en términos que el sacerdote local entenderá. Desafortunadamente, para ella, el sacerdote local no entiende de matices. Es un hecho histórico que muchas de las confesiones de brujería detallaban experiencias psicodélicas que se alinean perfectamente con los efectos de las plantas de la familia de las solanáceas, como la belladona y el beleño. Aquí es donde el mito y la medicina se desangran el uno en el otro. El sabbat de las brujas, tal como aparece en las transcripciones de los juicios, es en parte fantasía, en parte alucinación, en parte confesión, coaccionada y en parte muy mala publicidad. Pero debajo de todo ello hay un hilo de verdad farmacológica. Estas mujeres usaban plantas reales, creaban sustancias reales y producían efectos muy reales. No estaban invocando demonios, estaban recreando accidentalmente las condiciones químicas de un rito chamánico con el entusiasmo de un boticario sin fondos. Los historiadores todavía debaten hasta qué punto las autoridades eclesiásticas creían realmente en la magia literal, o si los juicios por brujería eran una herramienta para reprimir la medicina popular y el poder femenino. Una curiosidad
es que algunas recetas de ungüentos voladores han sobrevivido en textos antiguos, y los análisis modernos confirman que los ingredientes eran capaces de inducir las sensaciones descritas. Por supuesto, no todas sobreviven a sus propias recetas. La línea entre la visión y el coma es delgada cuando tus dosis se miden en pizcas, y más o menos esto. Algunas caían en un sueño del que nunca despertaban. Otras despertaban confundidas, medio desnudas en una zanja, todavía convencidas de que acababan de terminar de bailar con lobos. Unas pocas se convirtieron en leyendas. La mayoría se convirtieron en cuentos con moraleja. Lo que queda es un extraño registro a medio enterrar, en parte folclore, en parte informe forense. Y mientras te recuperas de tu propio viaje, comprendes el peligroso juego que jugaban estas mujeres. Un juego donde la búsqueda de alivio o conocimiento podía llevarte al éxtasis o a la hoguera. Dejas atrás los bosques oscuros de Europa y los secretos de las curanderas, y tu viaje te lleva hacia el este, a un mundo de desiertos dorados, ciudades bulliciosas y una luz diferente. Te encuentras en el mundo islámico medieval, un lugar donde la intoxicación ocupa un espacio complicado. En algún lugar entre el crimen, la contemplación y una actividad casual de tarde. En un extremo de ese espectro están los místicos sufíes, en el otro, burócratas aburridos y filósofos aficionados que, habiendo agotado el debate sobre los puntos más finos de la caligrafía, buscan discretamente algo un poco más resinoso. Ese algo es el hachís. Hecho de resina de cannabis comprimida, el hachís se fuma, se come o se introduce de otra manera en el sistema, por cualquiera que esté dispuesto a desviarse lateralmente de la realidad consensuada. No está universalmente aprobado, ni es raro. Para cuando la edad de oro islámica está en pleno apogeo, el hachís se ha arraigado silenciosamente en el paisaje cultural, desde salones de poesía hasta monasterios de montaña y los callejones del Cairo, donde se convierte en una especie de condimento social. Añade un poco, y el mundo se siente más amable. Añade mucho, y el mundo comienza a reorganizarse. Entre los sufíes, que ya se especializan en perseguir lo divino a través del movimiento, la respiración y el verso, el hachís es menos un escándalo y más una posibilidad. No todas las órdenes lo usan, y las que lo hacen rara vez lo anuncian, pero aparece con suficiente frecuencia en sus historias, poemas y quejas médicas ocasionales como para dejar pocas dudas. Algunos lo tratan como una herramienta para acallar el yo, otros como una llave para liberar el alma. Unos pocos lo llaman el espejo, lo cual es apropiado porque refleja exactamente lo que el usuario no esperaba ver. Te imaginas a un derviche girando en un trance hipnótico, su movimiento impulsado no solo por la devoción, sino también por el suave zumbido del hachís en su sistema, permitiéndole disolver las barreras del ego y sentir una unión con lo divino. Es un hecho histórico que algunas órdenes sufíes, como los Bektashi, incorporaron el uso de sustancias como el hachís en sus rituales para alcanzar estados de éxtasis místico. Para los poetas, la relación es aún menos ambigua. El hachís es tanto musa como metáfora. El estado alterado que produce no es solo químicamente útil, es temáticamente apropiado. Los mejores versos llegan en 1900, algún lugar entre el anochecer y la desintegración mental completa. En patios de jardines y cámaras con poca luz, se componen versos, mientras la risa burbujea en el fondo y alguien mira fijamente durante demasiado tiempo un azulejo decorativo. Las palabras son profundas, aunque nadie está seguro de por qué hasta más tarde, a veces ni siquiera entonces. Los historiadores todavía debaten la influencia del hachís en la poesía persa y árabe, con algunos argumentando que fue fundamental para el desarrollo de su rico lenguaje simbólico y metafísico. Una curiosidad es que la palabra asesino se deriva de hashishin, un nombre dado a una secta de ismaelitas nizaríes que, según la leyenda popular, probablemente falsa y difundida por sus enemigos, consumían hachís antes de llevar a cabo sus misiones políticas. Mientras te sumerges en esta nueva cultura,
te das cuenta de que la búsqueda de estados alterados no es exclusiva de un solo lugar o religión. Aquí no es para escapar del dolor físico, sino para explorar los paisajes internos del alma y la creatividad, una forma diferente de buscar lo trascendente en un mundo que a menudo se siente demasiado mundano. El hachís, como has visto, tiene un lugar en los círculos místicos y poéticos, pero fuera de ellos, su estatus es mucho más divisivo. Te encuentras en un concurrido mercado de Bagdad. El aire está lleno de los olores de especias, cuero y multitudes. Ves a hombres reunidos en pequeños cafés, fumando pipas y hablando en voz baja. Pero también ves a los guardias del califa patrullando, sus ojos escudriñando en busca de cualquier signo de actividad ilícita. Algunos juristas islámicos argumentan que cualquier sustancia que cause intoxicación es inherentemente haram, religiosamente prohibida. Señalan los principios generales del Corán que desaconsejan todo lo que nuble la mente y aleje a uno de Dios. Otros, sin embargo, adoptan una visión más literal. Señalan que el Corán prohíbe específicamente el vino, khamr, pero no menciona necesariamente todo lo demás que hace que la gente hable despacio y pierda sus sandalias. El debate legal se prolonga durante siglos, con un desacuerdo académico que se vuelve cada vez más filosófico cuanto más fuman todos. Los gobernantes adoptan una variedad de posturas, la mayoría de ellas inconsistentes. Un sultán en una provincia prohíbe el hachís por completo, ordena cerrar los cafés y exige flagelaciones públicas para cualquiera que sea sorprendido en posesión. Su sobrino, que hereda el trono 2 años después, reabre silenciosamente los cafés e instala una pipa de patio detrás de la biblioteca. Un califa denuncia el hachís por la mañana y luego pasa la noche riéndose tontamente ante un plato de dátiles. Otro emite una proclamación que prohíbe la intoxicación, dictada, según se informa, mientras se reclinaba en un cojín y miraba a la distancia media. Es un hecho histórico que figuras como el sultán mameluco Baibars, en el siglo XIII, intentaron erradicar el consumo de hachís en Egipto, ordenando la quema de campos de cannabis y castigando severamente a los consumidores, aunque con poco éxito a largo plazo. Los clubes de cannabis comienzan a aparecer en los siglos XI y XII, especialmente en ciudades como El Cairo, Damasco y Bagdad. No son antros de crimen y libertinaje, son espacios relajados, a menudo tranquilos, donde los hombres se reúnen para reclinarse, conversar y olvidarse de las liquidaciones de impuestos. Los clientes traen sus propias pipas. Alguien siempre conoce a un hombre con buen producto. Las paredes suelen estar alicatadas, los asientos son bajos, la atmósfera es reverente. No se trata de exceso, se trata de suavizar los bordes de la conciencia hasta que el mundo se vuelve tolerable. El hachís en sí varía, a veces pegajoso y dulce, a veces quebradizo y picante. A menudo se come en lugar de fumarse, doblado en pasteles o mezclado con almíbar. Los historiadores todavía debaten si la popularidad del hachís en el mundo islámico medieval fue una reacción a la estricta prohibición del alcohol o si simplemente llenaba un nicho cultural diferente. Una curiosidad es que el famoso cuento de Las 1001 noches contiene varias referencias al consumo de banj, una preparación que a menudo incluía hachís, utilizada para inducir el sueño o visiones. No todo el mundo aprueba estos clubes. Son allanados periódicamente. Los propietarios son multados o golpeados. Las pipas se rompen dramáticamente en las plazas públicas, como para advertir a otras vasijas de cerámica de sus obligaciones morales. Pero los cierres rara vez duran. La gente regresa, aparecen nuevos clubes. El humo sigue subiendo, lento, floral, imperturbable. Y tú, observando desde un rincón, entiendes que la prohibición rara vez detiene el deseo humano de alterar su propia realidad. La tarde cae sobre la ciudad. Las estrictas leyes y los debates de los eruditos se desvanecen con la luz del día. El humo no desaparece, simplemente se vuelve más silencioso, más privado. Se esconde detrás de cortinas más gruesas, se comparte entre amigos de confianza, se envuelve en capas de discreción. Has visto el lado público y polémico del hachís. Ahora ves su corazón persistente.
Entre los místicos errantes y los derviches, el hachís adquiere una dimensión espiritual aún más profunda. Los bailes giratorios, los cánticos rítmicos y los rituales de respiración se mezclan fácilmente con una intoxicación suave. Un bailarín describe haber tocado el borde del cielo durante un giro. Una cantante pierde el sentido del tiempo y habla solo en acertijos durante 3 días. El camino sufí ya es uno de disolución del ego y unión extática. El hachís, para algunos, es solo un compañero de viaje particularmente cooperativo. Por supuesto, el uso no siempre es místico o poético. A veces es simplemente conveniente. Los soldados lo mastican para calmar sus nervios antes de la batalla. Los escribas lo usan para soportar largos días, copiando registros que nadie leerá. Un vigilante nocturno jura que lo mantiene alerta, aunque su definición de alerta incluye hablar con los gatos. Se convierte, en algunos lugares, en la meditación del hombre trabajador, disponible, asequible y mucho menos fatal que el vino. En la literatura, el consumidor de hachís se convierte en una figura típica, un filósofo soñador, un tonto inofensivo, un loco santo. Las historias los representan flotando por los mercados, murmurando una sabiduría que suena absurda hasta que resulta ser cierta. Son el alivio cómico, los guías espirituales y, ocasionalmente, advertencias trágicas, dependiendo del humor del autor y de si tuvo acceso a la buena mercancía esa semana. Es un hecho histórico que el hachís se integró en la medicina islámica, prescrito para dolencias que iban desde el dolor de oídos hasta la depresión. Los críticos afirman que el hachís conduce a la pereza, la herejía y el colapso moral. En respuesta, los partidarios señalan los colapsos morales que ocurren entre las personas que no lo usan. El debate se vuelve circular. Alguien cita a un poeta que estaba drogado cuando lo escribió. Alguien más lo descarta porque el poeta estaba drogado cuando lo escribió. El ciclo se repite. Con el tiempo, las actitudes se endurecen. Nuevos gobernantes se alzan con ideas más estrictas. Las cortes buscan orden, claridad, control. La neblina de los viejos cafés se disipa. Las leyes se aplican con más dureza. El uso público disminuye, pero el hachís no desaparece. Los historiadores todavía debaten si la eventual supresión del hachís en muchas partes del mundo islámico se debió a preocupaciones religiosas o a motivos políticos y económicos, a medida que los imperios se centralizaban. Una curiosidad final es la leyenda del viejo de la montaña, Hassan y Sabah, quien supuestamente usaba hachís para crear un paraíso en la tierra y así controlar a sus seguidores asesinos. Si bien la historia es probablemente propaganda, ilustra la poderosa y a menudo temida reputación de la sustancia. Así, el hachís persiste, en poemas susurrados, en jardines ocultos, en las largas pausas entre frases. Una pipa que pasa de mano en mano, una lenta exhalación, un momento de quietud en un mundo que rara vez lo permite. No es revolucionario, no provoca levantamientos ni agitación, simplemente reorganiza los muebles dentro de la cabeza de uno. A veces eso es suficiente, a veces eso es todo. Tu viaje te aleja del humo aromático del hachís y te introduce en un mundo de alivio silencioso y potente. Si el hachís era el humo del filósofo, el opio era el bálsamo del médico, y como la mayoría de la medicina medieval, caminaba por una delgada línea entre el milagro y el error, aunque te hacía importar mucho menos en qué lado de esa línea estabas. La amapola se había cultivado mucho antes del período medieval, remontándose a las tablillas babilónicas y las boticas grecorromanas, pero para los siglos IX y X se había atrincherado silenciosamente en los gabinetes médicos de los mundos islámico y cristiano. Su atractivo era simple. El dolor dolía. El opio lo detenía. Eso era suficiente. En una era donde la amputación era una actividad legítima de un martes y la mayoría de las intervenciones dentales involucraban oración y alicates, el opio era una revelación. Embotaba la agonía, calmaba al paciente. A veces les impedía gritar lo suficientemente fuerte
como para molestar a los vecinos. Los médicos en Bagdad, El Cairo, Toledo y Constantinopla registraron recetas de semillas de amapola en polvo, pasta de resina negra y jarabes para dormir espesados con miel. Es un hecho histórico que médicos islámicos de renombre como Avicena, Ibn Sina, en su Canon de Medicina, detallaron extensamente los usos del opio, recomendándolo como un potente analgésico y sedante, al tiempo que advertían sobre sus peligros. Los médicos prescribían opio para casi todo lo que no podía ser sangrado, ampollado o rezado: insomnio, melancolía, dolores de cabeza, duelo, histeria, gota, tisis, desamor. No importaba. Si el paciente era lo suficientemente molesto o noble, el opio encontraba su camino en la receta. Y como el dolor era constante y el consuelo raro, la mayoría de los pacientes no cuestionaban los efectos. Simplemente pedían más. El clero lo usaba discretamente. También los eruditos, que encontraban que el jarabe de amapola hacía los bordes del insomnio más manejables y la metafísica de Aristóteles ligeramente menos intolerable. El verdadero triunfo del opio, sin embargo, llegó en la variedad de formas que podía adoptar. Estaba la leche de amapola, macerada y colada en un tónico calcáreo popular tanto entre monjes como entre madres primerizas. Había tés e infusiones, favorecidos por aquellos con trastornos nerviosos o humores irritables. Y luego estaba la teriaca, una legendaria mezcla de más de 60 ingredientes, incluyendo canela, miel, mirra y suficiente opio para hacerte olvidar lo caro que era todo. Técnicamente era una panacea. Siendo realistas, era una forma de élite de estar muy suavemente inconsciente. Los historiadores todavía debaten si el uso generalizado del opio en la medicina medieval obstaculizó el desarrollo de otras formas de analgesia, o si fue simplemente la única herramienta eficaz disponible en un arsenal médico por lo demás inútil. Una curiosidad es que el opio a menudo se mezclaba con otras sustancias para, supuestamente, contrarrestar sus efectos negativos. Una receta común implicaba mezclarlo con azafrán, que se creía que alegraba el corazón y evitaba la melancolía inducida por el opio. Mientras observas a un médico administrar una dosis a un hombre con una pierna rota, ves el alivio instantáneo en su rostro. El dolor no desaparece, pero se vuelve distante, irrelevante. Y entiendes por qué, en un mundo lleno de dolor, el opio no era solo una medicina, era una bendición. El dolor es una moneda que todos pagan en este mundo, pero la forma en que lo mitigan depende de tu estatus. Si eres un campesino con una pierna rota, tus opciones son la cerveza, un grito a los santos y quizás una poción de amapola casera, una mezcla cruda de semillas trituradas con vino barato, que es en parte sedante y en parte un revulsivo para el estómago. Es un remedio que funciona como un salto a un río frío. Dejas de pensar en cualquier otra cosa por un rato. Si eres una noble, tu alivio viene en un frasco de vidrio, perfumado y delicado. Tus nervios se calman con láudano, un jarabe de opio con alcohol. La gota papal se alivia con extractos de amapola mezclados con pan de oro y agua bendita. Los jarabes se hacen con azafrán, menta y azúcar, y se sirven calientes a los niños nobles, demasiado delicados para lidiar con la realidad. Los historiadores todavía debaten si el acceso desigual a la medicina, y específicamente al opio, agravó las diferencias de clase en el mundo medieval. Una curiosidad de la época era el agua de vida, aqua vitae, que a menudo se usaba como base para los jarabes de opio. Se creía que esta bebida destilada no solo era un disolvente para la amapola, sino que también tenía propiedades curativas propias, convirtiendo la medicina en un cóctel bastante potente. Un hecho histórico conocido es que la medicina en la corte era a menudo una mezcla de conocimiento médico real y la pomposidad de la alquimia y los ingredientes exóticos. Los médicos de la corte a menudo incorporaban sustancias raras y caras, no necesariamente porque fueran más efectivas, sino porque su alto costo demostraba el estatus del paciente y del médico. ¿Te imaginas a un sultán, después de una comida opulenta,
que ingiere tanto opio que se queda dormido a mitad de una bendición y tiene que ser suavemente empujado a la conciencia con un abanico. Nadie se atreve a reír, al menos no en voz alta. En algunos monasterios, la línea entre la medicina y la preparación espiritual se difumina. Un monje que se prepara para ayunar podría tomar una pequeña dosis para endurecer la carne. Una monja con dolores de estómago podría recibir un jarabe para calmar sus humores y, lo que es más importante, para evitar que sus quejidos interrumpan las vísperas. Todos estaban de acuerdo en que era una misericordia. La mayoría se olvidaba de controlar la dosis. Te das cuenta de que el opio, en todas sus formas, no es visto como un vicio. Es una herramienta para el médico, una ayuda para la monja, una indulgencia para el noble, y para ti sigue siendo la misma cosa que has estado buscando todo este tiempo. Una forma de hacer que la realidad sea tolerable. El opio no es un escape, es una rendición, una suave y serena rendición al hecho de que el cuerpo es un recipiente de sufrimiento. El uso de esta sustancia no te hace mejor, pero te hace sentir menos. Has visto los beneficios del opio, pero ahora te enfrentas a sus consecuencias. Los efectos secundarios son reconocidos educadamente y luego ignorados. Estreñimiento, apatía, confusión, muerte súbita, se enmarcan como coincidencias desafortunadas o evidencia de la débil constitución del paciente. Nadie culpa al jarabe. Después de todo, funciona. Los gritos se detienen. El paciente sonríe. Por un momento, el mundo es tolerable. ¿No es para eso la medicina? La adicción se entendía mal, o más bien, se entendía, pero no se tomaba en serio, hasta que los suministros se agotaban. Un secretario de un obispo podría desarrollar una afición por el tónico nocturno. Una mujer noble podría volverse dependiente de su polvo para el dolor. Un erudito podría encontrarse cada vez más necesitado de su poción para concentrarse. El lenguaje sigue siendo educado, evasivo y profundamente inútil. El problema solo se hace evidente cuando los campos de amapola fracasan o cuando un sirviente favorito cae muerto con la resina negra todavía incrustada en sus dientes. Los historiadores todavía debaten cuándo la adicción al opio comenzó a ser reconocida como una enfermedad en lugar de una falta moral. Una curiosidad oscura es que algunos médicos medievales creían que la dependencia del opio era un signo de una naturaleza melancólica, una condición que se pensaba que estaba causada por un exceso de bilis negra. Los médicos respondieron con preocupación y luego con alquimia. Algunos intentaron neutralizar los efectos más peligrosos del opio mezclándolo con plomo o ámbar. Otros simplemente sugirieron alternar las dosis con vino para mantener el equilibrio. Ninguno de estos métodos funcionaba, pero daban la impresión de una intervención, que era la mitad del objetivo. Los más devotos se preguntaban si usar amapola era un compromiso moral. ¿Era el alivio un pecado? ¿Era el dolor un regalo? ¿Ofendía el entumecimiento a lo divino? La mayoría respondía en silencio con otra dosis. El cuerpo puede haber sido un templo, pero también era un saco de sufrimiento, y los templos, como las personas, a veces necesitan un poco de refuerzo. Es un hecho histórico que los médicos a menudo prescribían un aumento gradual de la dosis de opio, medida que el cuerpo del paciente desarrollaba tolerancia, sin comprender que esto solo profundizaba la dependencia. El conocimiento del poder de la amapola viajó hacia el oeste a través del comercio, la traducción y la conquista. A medida que los textos médicos se movían del árabe al latín, y a medida que los cruzados regresaban con polvos extraños y hábitos más extraños, los boticarios europeos se apresuraron a imitar las fórmulas orientales. La mayoría se equivocó. Unos pocos acertaron. Demasiado. Para la Baja Edad Media, el opio era un elemento básico en la mayoría de los grandes hospitales de las ciudades. Se sentaba junto a las sanguijuelas, los hierros de cauterización y los frascos de líquido no identificado. Era el remedio preferido para cirugías difíciles, tos persistente y pacientes problemáticos, a veces los tres a la vez. Los registros indican que los pacientes
A menudo lo pedían por su nombre, o en su defecto, señalaban urgentemente el gabinete y murmuraban algo sobre beber. Y sin embargo, a pesar de todos sus usos, el opio seguía siendo poco comprendido. Nadie sabía con precisión cuánto era demasiado, no hasta que era demasiado tarde. El único consuelo que tenías era que las muertes solían ser tranquilas, con una leve sonrisa, la respiración lenta y el tipo de serenidad que parecía casi santa, hasta que alguien intentaba despertarlos. La amapola era hermosa, sus flores eran inofensivas, era la preparación lo que importaba, la mezcla, la medición, la intención. O eso se decían a sí mismos, como si la intención tuviera algo que ver con los resultados en el mundo medieval. Dejas el mundo del opio y de los médicos de la corte. No toda la intoxicación provino de barriles de cerveza o de hierbas molidas. A veces vino de las abejas, criaturas pequeñas, trabajadoras e inocentes, raramente asociadas con la revelación espiritual o el sabotaje militar, hasta que se aventuraban en las flores equivocadas, en los bosques y tierras altas alrededor del Mar Negro, especialmente en las regiones de Anatolia y lo que hoy es Georgia. Las abejas polinizaban los rododendros. Las flores son hermosas, el néctar no lo es. Dentro de ese líquido dulce y dorado se encuentra una neurotoxina llamada grayanotoxina, un compuesto que hace cosas extrañas al sistema nervioso humano cuando se consume en cantidades suficientes. Las abejas, sin saber el caos que están a punto de causar, lo recogen de todos modos y regresan a sus colmenas para producir lo que los lugareños una vez llamaron miel loca. Los efectos de la miel loca varían, pero ninguno de ellos es sutil. Entras en un pueblo de la región y te ofrecen un poco de miel. La pruebas y el sabor es dulce, pero con un regusto metálico. Inmediatamente después, sientes un hormigueo en tus extremidades, un latido lento y estruendoso del corazón, sudoración, vértigo y un calor creciente detrás de los ojos. Algunos experimentan vómitos incontrolables o parálisis repentina. Otros informan de alucinaciones vívidas, desorientación y un completo desapego de la realidad física. Una cucharada podría inducir visiones proféticas o convulsiones extáticas. 2 cucharadas podrían enviarte a un sueño profundo y convulso del que podrías no despertar en absoluto. Y sin embargo, durante siglos, la gente la buscó deliberadamente. Los curanderos locales la usaban para tratar la hipertensión y los trastornos gastrointestinales. Los místicos la usaban para abrir las puertas de la percepción. Y los guerreros, en casos raros, la usaban de forma más creativa. Una curiosidad de esta miel es que, aunque era conocida en la región, su producción era impredecible. Los historiadores todavía debaten si los lugareños podían distinguir la miel tóxica de la segura con solo mirarla, o si era una apuesta cada vez que consumían una nueva cosecha. Un hecho histórico de la época es que los comerciantes sabían el peligro de la miel. Una leyenda cuenta que para probarla daban una pequeña cantidad a un perro o a un esclavo. Si el individuo sobrevivía sin síntomas graves, la miel era segura. La miel no siempre se procesaba. A veces se raspaba simplemente de una colmena, tibia y espesa, y luego se consumía en pequeñas cantidades con fines medicinales o místicos. Era un rito peligroso, un juego de azar con la vida, pero en un mundo donde la vida era precaria, el riesgo valía la pena. Los incidentes se atribuían a demonios, maldiciones o experiencias espirituales inusualmente intensas. Las abejas, una vez más, permanecían por encima de toda sospecha. A veces, la miel se fermentaba en aguamiel. Esto no neutralizaba las toxinas, simplemente les daba un sistema de entrega más suave, y el resultado era un viaje que podía durar días, con visiones de santos o serpientes y un desapego temporal del sufrimiento terrenal. La miel loca no era solo una curiosidad local, a veces era un arma. Te imaginas a ti mismo en el 67 a.C., no como un local, sino como un soldado romano,
avanzando con las fuerzas del general Pompeyo a través de la región del Mar Negro. El hambre es un compañero constante. De repente, tú y tus compañeros encuentran panales de miel dejados por los lugareños, posiblemente la tribu Heptacom. Hambrientos y sin sospechar nada, comen libremente. La miel es deliciosa, dulce, pero en cuestión de horas el infierno se desata. Te retuerces en la tierra, vomitando y arrastrándote, tus sentidos rotos y tus extremidades inútiles. La neurotoxina del rododendro ha hecho su trabajo. Ya, no eres un soldado, sino una masa indefensa de carne que se convulsiona en el barro. Los lugareños, que han estado observando desde las colinas, regresan y los masacran con facilidad. Este sigue siendo uno de los incidentes más humillantes en la historia militar romana y posiblemente el más pegajoso. Es un hecho histórico bien documentado, relatado por historiadores romanos como Plutarco y Dion Casio. Este evento no fue único. Otros informes, menos teatrales pero igualmente inquietantes, describen pequeñas unidades de soldados que sucumbieron a los efectos de la miel loca en campaña. El inicio de la toxina es lo suficientemente rápido como para incapacitar en cuestión de horas y lo suficientemente duradero como para dejar a un enemigo fuera de combate durante un día entero. No es un arma limpia, pero es efectiva, especialmente en una época anterior a los antídotos, los fluidos intravenosos o el concepto de control de calidad. Los historiadores todavía debaten si la miel loca fue utilizada como una estrategia de guerra deliberada o si su uso fue una táctica oportunista. Una curiosidad de este periodo es que la miel, en general, se consideraba un alimento sagrado y un regalo de la naturaleza, lo que hacía aún más siniestro el uso de esta variante tóxica como un arma. En las comunidades aisladas, los efectos de la miel se convierten en parte del folclore local. La gente cuenta historias de hombres que vieron ángeles en los árboles, o mujeres que hablaban en lenguas después de lamerse los dedos. Algunos afirman que consumir la miel durante fases lunares específicas otorgaba poderes proféticos. Otros simplemente la usaban para olvidar. En regiones donde la hambruna y la guerra llegaban con la regularidad de las estaciones, olvidar era a veces el acto más sagrado de todos. Para cada visionario, sin embargo, había quienes reaccionaban mal. Un niño podía tropezar después de un bocado de miel y nunca volver a caminar correctamente. Un granjero podía colapsar en los campos, su cuerpo rígido, espuma en sus labios, aferrándose a los restos de su almuerzo. La línea entre el éxtasis y la agonía seguía siendo tan fina como el ala de una abeja. Y mientras reflexionas sobre esto, te das cuenta de que el riesgo no era una excepción, era la regla. Te has quedado y no has regresado al mismo lugar. Has viajado a través de siglos de desesperación y de fe. Has saboreado la cerveza del campesino y el pan envenenado del hambriento. Has olido el incienso del templo y el ungüento de la bruja. Y te das cuenta de que, en un mundo donde todo olía débilmente a podredumbre y el velo entre la enfermedad, la santidad y el simple malentendido era tan fino como la niebla, la línea entre la claridad y la confusión era menos una línea que una neblina. Ser medieval era estar abrumado por el hambre, el humo, los sermones y el silencio. El cuerpo fallaba a menudo, el alma aún más, y así la gente no se estiraba hacia arriba ni hacia adentro, solo hacia afuera, hacia la hoja, la raíz, el frasco, la visión o el susurro más cercano que prometía, aunque sea brevemente, que el mundo se sintiera menos como un castigo. La pregunta de qué estaban buscando se siente moderna. Libros de autoayuda y sofás de terapeutas. Pero esto no era una autoexploración moderna. Esto era supervivencia con un toque ligeramente alucinógeno, un destello de control sobre un mundo incontrolable. Algunos querían sentirse más cerca de lo divino. Otros solo querían dejar de toser. Unos buscaban la profecía. Otros querían desmayarse antes del parto. Pero debajo de todo, bajo los trances y las tinturas y los terribles efectos secundarios, había una única esperanza universal de que pudiera haber un momento de alivio en algún lugar en el caos. No lo llamaban trauma,
Lo llamaban vida. Y si esa vida requería unas pocas cucharadas de leche de amapola para enfrentar los gritos de un niño enfermo, que así sea. Si se necesitaba miel fermentada o vino con hierbas para amortiguar el sonido del estertor de muerte de tu vecino, entonces pásame la copa. Si los santos solo hablaban cuando tu cabeza se partía y tu estómago estaba en llamas, entonces tal vez ese era el precio de la revelación. Los historiadores todavía debaten si la prevalencia de estas sustancias en la Edad Media fue un síntoma de un profundo malestar social, o si simplemente era la única forma en que la gente podía hacer frente a la realidad de la vida. A menudo se le llama uso de drogas, pero eso es perder el punto. Nunca se trató de escapar. Se trataba de cercanía a Dios, a la paz, al entumecimiento, a veces todo a la vez. No había etiquetas de seguridad, ni advertencias, ni números de línea de ayuda si tus visiones se volvían angustiantes. Solo una mezcla de corteza y alcohol, o un sorbo de algo afilado y quemado, o una pasta de semillas y cenizas frotadas detrás de la oreja, con una oración para que los gritos se detuvieran. Y, a pesar de todo, la gente sobrevivía. Araban, cantaban, a veces reían, pero la base siempre se movía. Y no importa cuán fuerte fuera la fe de uno, cuán limpios fueran sus hábitos, o cuán resistentes fueran sus paredes, la podredumbre nunca estaba lejos. Se filtraba en los pulmones, la piel, el pan, el cerebro, hasta que incluso el hombre más racional se encontraba mirando la luz del fuego, inseguro de si la forma en la esquina era real o solo un truco del calor y la memoria.